Imagina un grano tan sencillo pero a la vez tan poderoso que ha dado forma a civilizaciones, alimentado a naciones y transmitido profundas enseñanzas espirituales a lo largo de los siglos. El trigo no es solo un cultivo, es un símbolo de vida, abundancia y provisión divina. Desde las antiguas llanuras de Mesopotamia hasta las páginas sagradas de la Biblia, el trigo ha sido mucho más que un alimento. ¿Te has preguntado alguna vez si este grano humilde contiene un significado oculto, uno que nos conecta con verdades espirituales profundas y eternas? El trigo, más allá de ser la base de nuestra alimentación, ocupa un lugar destacado en las Escrituras. Lo encontramos en las parábolas de Jesús, en los campos trabajados por los fieles y en las ofrendas sagradas del templo. Representa mucho más que la supervivencia física. Encapsula mensajes de redención, fe y transformación. A lo largo de los textos bíblicos, el trigo aparece como un reflejo del ciclo de la vida misma, desde la siembra y el crecimiento hasta la cosecha y el fruto. Es un recordatorio constante de la conexión entre lo terrenal y lo divino, entre el trabajo humano y la bendición de Dios. ¿Por qué es tan importante el trigo en la Biblia? Su relevancia no es casualidad. Este grano ha sido un símbolo de provisión divina, un testimonio de las promesas cumplidas y un reflejo de la perseverancia en medio de las adversidades. En los relatos bíblicos, el trigo es mucho más que un recurso agrícola. Es una metáfora de la fe y el esfuerzo que dan frutos bajo la guía de Dios. Es el sustento que sostiene no solo el cuerpo, sino también el alma, al recordarnos que cada cosecha es el resultado de la gracia divina. En este video, exploraremos a fondo el simbolismo y la historia del trigo en las Escrituras. Descubriremos cómo este grano esencial ha sido una constante en los relatos bíblicos y cómo su presencia está impregnada de significado espiritual. Desde las primicias ofrecidas en el templo hasta las enseñanzas de Jesús sobre el trigo y la cizaña, cada mención nos invita a reflexionar sobre el propósito y las promesas de Dios. ¿Qué nos dice el trigo sobre la pureza, la redención y la vida eterna? Estas son las preguntas que nos guiarán mientras desentrañamos su importancia en la Biblia. Sin embargo, este recorrido no se limita al pasado. Las lecciones que el trigo nos ofrece siguen siendo actuales. Su proceso de siembra, crecimiento y cosecha refleja el camino espiritual que todos recorremos. Sus ciclos nos enseñan sobre la paciencia, el esfuerzo y la recompensa que llega al final de una vida vivida con propósito. A través del trigo podemos encontrar paralelismos con nuestras propias vidas, viendo cómo Dios utiliza los momentos de preparación y prueba para llevarnos hacia una cosecha abundante en nuestra fe. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para descubrir cómo el trigo, tan simple y común, encierra mensajes extraordinarios sobre la fe, la obediencia y el amor de Dios. Juntos viajaremos a través de la historia y las Escrituras, explorando los profundos significados que se esconden detrás de este grano esencial. Verás cómo el trigo no es solo un símbolo de sustento físico, sino un recordatorio tangible del cuidado constante de Dios y de su provisión en nuestras vidas. Prepárate para mirar al trigo desde una perspectiva completamente nueva, una que transformará tu forma de entender su papel en la Biblia y en nuestra relación con el Creador. Relájate, abre tu mente y acompáñanos en este viaje hacia las verdades espirituales que se revelan a través del trigo. La historia del trigo se remonta a los inicios de la civilización humana, marcando un punto de inflexión en la transición de los grupos nómadas hacia sociedades agrícolas organizadas. Este grano, aparentemente simple, se originó en la región conocida como el Creciente Fértil, que abarca partes de los actuales Irak, Siria, Turquía e Irán. En este territorio, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron el crecimiento del trigo silvestre, que eventualmente
fue domesticado por los primeros agricultores. Este proceso marcó el inicio de una revolución agrícola que cambiaría para siempre la forma en que las comunidades humanas interactuaban con la naturaleza y entre sí. El trigo no solo ofrecía una fuente de alimento abundante y versátil, sino que también podía ser almacenado durante largos periodos, lo que permitió la creación de excedentes alimentarios. Estos excedentes dieron lugar a una mayor estabilidad social, fomentaron el comercio y permitieron el desarrollo de ciudades y estados organizados. En las primeras civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y más tarde Grecia y Roma, el trigo no era únicamente un cultivo esencial, sino un símbolo de vida y prosperidad, profundamente arraigado en las prácticas económicas, culturales y espirituales. En Egipto, el trigo adquirió un carácter casi sagrado. La inundación anual del río Nilo enriquecía los suelos con nutrientes, creando condiciones ideales para el cultivo de este grano. Los agricultores egipcios dependían del trigo no solo para alimentar a la población, sino también como base para su economía. Era usado como moneda y ofrecido como tributo a los faraones. En el ámbito espiritual, el trigo simbolizaba fertilidad y renacimiento. Su presencia en los rituales religiosos reflejaba su importancia en la vida cotidiana, y los sacerdotes lo consideraban un regalo de los dioses que conectaba a los egipcios con el ciclo eterno de la vida y la muerte. En Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, el trigo desempeñó un papel central en la construcción de las primeras ciudades-estado. Estas sociedades desarrollaron sistemas avanzados de irrigación para maximizar la producción agrícola, permitiendo el cultivo de trigo a gran escala. Su uso no se limitaba a la alimentación, ya que también se empleaba para elaborar cerveza, una bebida considerada sagrada y consumida en ceremonias religiosas. Los templos mesopotámicos almacenaban grandes cantidades de trigo como ofrendas para los dioses, simbolizando gratitud y dependencia de las fuerzas divinas para asegurar cosechas exitosas. Este vínculo espiritual con el trigo se reflejaba en los textos cuneiformes, donde las cosechas se registraban meticulosamente como parte de la vida económica y religiosa. A medida que el trigo se expandía por las regiones mediterráneas, su relevancia se intensificaba. En la antigua Grecia, el trigo estaba estrechamente asociado con Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad. Los agricultores griegos realizaban rituales dedicados a ella, implorando por cosechas abundantes. Las festividades como las tesmoforias celebraban el ciclo de la siembra y la cosecha, destacando el papel del trigo como símbolo de vida y renovación. Los romanos, herederos de muchas tradiciones griegas, llevaron el cultivo del trigo a todos los rincones de su imperio. Alimentaba a sus ejércitos, sostenía las ciudades y se convirtió en un símbolo de poder y prosperidad. El trigo era también parte esencial del pan y circo, una política romana destinada a garantizar la lealtad de la población mediante la distribución de alimentos básicos y entretenimiento. El simbolismo del trigo trascendió las culturas paganas y encontró un lugar destacado en las escrituras y tradiciones bíblicas. En la Biblia, el trigo aparece como un reflejo de la provisión divina y la abundancia prometida por Dios a su pueblo. En el Antiguo Testamento, el trigo era parte fundamental de las ofrendas que los israelitas llevaban al templo como muestra de gratitud. En el Éxodo, se describe cómo Dios proveyó maná a su pueblo en el desierto, una sustancia que algunos estudiosos relacionan simbólicamente con el trigo como sustento celestial. Las fiestas religiosas como Pentecostés celebraban la cosecha de trigo y eran un momento para reconocer la fidelidad de Dios en suplir las necesidades de su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús utilizó el trigo como metáfora en varias de sus enseñanzas. En la parábola del trigo y la cizaña, por ejemplo, el trigo representa a los justos, mientras que la cizaña simboliza a los malvados. Esta parábola enfatiza
la paciencia divina al permitir que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, cuando se hará la separación final. Además, Jesús se refirió a sí mismo como el pan de vida, estableciendo una conexión directa entre el trigo y su sacrificio redentor. El acto de partir el pan, elaborado a partir de trigo, se convirtió en una práctica central de la fe cristiana, simbolizando la comunión y la unidad espiritual. A lo largo de los siglos, el trigo continuó desempeñando un papel crucial en la vida espiritual y cotidiana de las comunidades cristianas. Los monasterios medievales, por ejemplo, no solo preservaron el conocimiento de su cultivo, sino que también lo consideraron un símbolo de labor espiritual. Los monjes lo cultivaban como parte de su vida contemplativa, viendo en el trabajo agrícola una forma de alabar a Dios. La importancia del trigo en la elaboración del pan para la Eucaristía también subraya su significado continuo como símbolo de sustento espiritual y gracia divina. El comercio antiguo facilitó la difusión del trigo desde su lugar de origen hacia otras regiones del mundo. Los mercaderes transportaban semillas y técnicas agrícolas a través de rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. En cada nueva región, el trigo se adaptaba a diferentes climas y suelos, convirtiéndose en un alimento básico que unía culturas y tradiciones. Su capacidad para prosperar en condiciones adversas y su versatilidad como ingrediente lo convirtieron en un símbolo universal de resiliencia y provisión. Incluso en tiempos de crisis, el trigo representaba esperanza y supervivencia. Durante periodos de hambruna o conflicto, la capacidad de cultivar y almacenar trigo a menudo marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Su papel en la estabilidad social y económica refuerza su asociación con la gracia y la fidelidad divina. Así como el trigo requiere cuidado y paciencia para crecer, también la vida espiritual demanda confianza en lo invisible y perseverancia ante las dificultades. La historia del trigo es mucho más que un relato agrícola. Es un reflejo de cómo los seres humanos han encontrado significado en la creación, viendo en el trigo no solo un alimento, sino un recordatorio de las verdades espirituales que nos sostienen. Desde las antiguas civilizaciones hasta las páginas de la Biblia, el trigo ha sido un símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo divino, una representación tangible del cuidado de Dios hacia su creación. Al reflexionar sobre la historia del trigo, nos encontramos con lecciones de humildad, gratitud y fe. Así como los agricultores siembran semillas con esperanza, también nosotros somos llamados a sembrar actos de bondad y confianza, confiando en que la cosecha llegará en su debido tiempo. El trigo, con su capacidad de alimentar tanto el cuerpo como el alma, sigue siendo un recordatorio poderoso de la provisión divina y de la belleza que se encuentra en los ciclos de la vida. Su historia nos inspira a valorar lo simple y a reconocer lo sagrado en cada aspecto de nuestra existencia. El trigo ocupa un lugar central en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde aparece como un símbolo de provisión, bendición divina y enseñanzas espirituales profundas. Más allá de su importancia como alimento básico, el trigo es una metáfora recurrente que conecta la vida cotidiana de las personas con los propósitos de Dios. Su presencia en la Biblia no es casualidad, pues representa la abundancia, la pureza y el proceso de transformación necesario para alcanzar una vida plena en comunión con lo divino. En el Antiguo Testamento, el trigo es presentado como un regalo de Dios para su pueblo. Al describir la tierra prometida, se menciona como un lugar que fluye leche y miel, donde el trigo era uno de los elementos principales que simbolizaban la prosperidad y la fertilidad de esa tierra. Para los israelitas, este grano no solo era una fuente de alimento, sino también una señal tangible de la fidelidad de Dios hacia ellos. El trigo
era una parte esencial de las ofrendas que se llevaban al templo, como se describe en el libro de Levítico. Las primicias del trigo eran entregadas como un acto de gratitud y reconocimiento de que todo lo recibido provenía del Creador. El acto de presentar este grano como ofrenda no solo marcaba la dependencia del hombre de Dios para sus necesidades físicas, sino que también reflejaba un compromiso espiritual de vivir conforme a su voluntad. El trigo también está asociado con las festividades sagradas de Israel, como la fiesta de las semanas, conocida como Pentecostés. Esta celebración coincidía con la cosecha del trigo y era una ocasión para agradecer a Dios por su provisión. Durante este tiempo, se ofrecían panes hechos con trigo nuevo como un recordatorio de que cada cosecha era un regalo divino. Este acto de agradecimiento no solo unía a la comunidad en adoración, sino que también reforzaba la relación entre el trabajo humano y la bendición celestial. Cada grano de trigo cosechado simbolizaba la fidelidad de Dios, quien aseguraba la vida y el sustento de su pueblo. En la narrativa de José en Egipto, el trigo se convierte en un símbolo de salvación y provisión divina en tiempos de necesidad. Cuando José interpreta los sueños del faraón, advierte sobre los años de abundancia, seguidos por años de hambre. Bajo su liderazgo, Egipto almacenó grandes cantidades de trigo durante los años de abundancia, lo que permitió a la nación y a las regiones vecinas sobrevivir durante los años de escasez. Este relato resalta la importancia del trigo como recurso vital y como un reflejo del cuidado de Dios. También ilustra la sabiduría y la fe necesarias para administrar con diligencia los dones que se reciben, especialmente en momentos de incertidumbre. En el Nuevo Testamento, el trigo adquiere un significado aún más profundo a través de las enseñanzas de Jesús. En sus parábolas, Jesús utiliza el trigo como una metáfora para explicar verdades espirituales y el reino de Dios. Una de las parábolas más conocidas es la del trigo y la cizaña, en la que un agricultor siembra trigo en su campo, pero un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Ambos crecen juntos hasta el tiempo de la cosecha, cuando se realiza la separación. En esta parábola, el trigo representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña simboliza a los hijos del mal. Este relato subraya la paciencia de Dios al permitir que el bien y el mal coexistan temporalmente, así como la certeza de un juicio final en el que se separará lo justo de lo injusto. La imagen del trigo creciendo entre la cizaña refleja la realidad de la vida cristiana, en la que los creyentes son llamados a perseverar en medio de desafíos y tentaciones. Otra referencia importante al trigo se encuentra en las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Juan, donde declara que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En este pasaje, el grano de trigo es una metáfora del sacrificio y la transformación. Al igual que el grano debe morir para producir una nueva planta, Jesús alude a su propia muerte y resurrección como un medio para traer vida eterna a la humanidad. Este mensaje no solo señala la obra redentora de Cristo, sino que también invita a los creyentes a entregar sus propias vidas en servicio y obediencia, confiando en que de esa entrega surgirán frutos espirituales. El trigo también está presente en la práctica de la comunión, una de las ceremonias más significativas en la tradición cristiana. Durante la última cena, Jesús partió el pan y lo compartió con sus discípulos, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Este acto, que se repite en la Eucaristía, conecta el trigo con el sacrificio de Jesús y la unidad de los creyentes. El pan, hecho de trigo, se convierte en un símbolo tangible de la gracia de Dios y de la redención ofrecida a través de Cristo. Cada vez que los cristianos participan de la comunión, recuerdan el profundo significado espiritual del trigo,
como representación del cuerpo de Cristo y como una invitación a vivir en comunión con Él. Además de su simbolismo en los rituales y enseñanzas de Jesús, el trigo también representa el proceso de purificación y crecimiento espiritual. En el acto de trillar el trigo, donde se separa el grano de la cáscara, se refleja el trabajo de Dios en la vida de los creyentes. Este proceso simboliza la eliminación de lo superficial y lo impuro para revelar lo esencial y valioso. En varias partes de la Biblia, este acto de separación se usa como metáfora para describir la obra de refinamiento que Dios realiza en las personas, moldeándolas para que reflejen su carácter y propósito. El trigo también destaca por su capacidad para unir a las personas. En la cultura bíblica, el pan, hecho de trigo, no solo era un alimento esencial, sino también un símbolo de hospitalidad y comunidad. Compartir el pan era un acto de conexión y solidaridad, un recordatorio de que todos dependemos de la provisión de Dios y de los unos a los otros. Esta imagen de unidad resuena en las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde los creyentes son llamados a vivir como un solo cuerpo en Cristo, nutriéndose mutuamente, tanto espiritual como emocionalmente. La presencia del trigo en las Escrituras es un testimonio de su profundo significado espiritual y práctico. Representa la provisión constante de Dios, la importancia de la pureza y la transformación, y la necesidad de confiar en los ciclos de la vida que Él dirige. Desde las primicias ofrecidas en el templo hasta las parábolas de Jesús, el trigo se presenta como un símbolo de la relación entre lo terrenal y lo divino. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras vidas están entrelazadas con el cuidado y la gracia de Dios, recordándonos que cada semilla sembrada con fe puede producir una cosecha abundante para su gloria. El trigo tiene un profundo simbolismo espiritual en las Escrituras, representando vida, transformación, provisión divina y crecimiento espiritual. Más allá de ser un alimento básico, su significado trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual, conectando a las personas con verdades universales sobre la fe, la perseverancia y la redención. Su ciclo de vida, desde la siembra hasta la cosecha, refleja las etapas del camino espiritual, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su relación con Dios y su desarrollo personal. El trigo se presenta en la Biblia como un símbolo de provisión y cuidado divino. Desde el Antiguo Testamento, es visto como un reflejo de la fidelidad de Dios para sustentar a su pueblo. La frase «nuestro pan de cada día», que aparece en el Padre Nuestro, encapsula esta idea de dependencia diaria en Dios para el sustento, tanto físico como espiritual. El trigo, como ingrediente principal del pan, es un recordatorio tangible de la abundancia y generosidad de Dios. Este grano se convierte en una metáfora de la gracia divina que provee todo lo necesario para la vida y la fe. El proceso de cultivar trigo está lleno de simbolismo espiritual. Sembrar semillas requiere fe, trabajo arduo y paciencia, reflejando los mismos elementos necesarios para el crecimiento espiritual. Así como el agricultor confía en que las semillas crecerán bajo las condiciones adecuadas, los creyentes son llamados a sembrar actos de bondad, obediencia y fe, confiando en que Dios traerá frutos en el tiempo señalado. Este proceso de siembra y cosecha está presente en muchas enseñanzas bíblicas, subrayando que lo que una persona siembra, eso cosechará, una verdad espiritual que resuena tanto en la vida cotidiana como en la eternidad. El simbolismo del trigo también incluye su proceso de transformación. Para que una semilla de trigo produzca nueva vida, primero debe caer a la tierra y morir. Jesús utiliza esta imagen en el Evangelio de Juan, cuando dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta declaración alude directamente a su propio sacrificio y resurrección, pero también es un llamado a los creyentes
a entregar sus propias vidas en servicio y dedicación a Dios. La muerte de la semilla representa la renuncia al egoísmo y al pecado, mientras que el fruto que produce simboliza la vida nueva y la renovación que viene de vivir en obediencia y comunión con Dios. El proceso de trillar el trigo para separar el grano de la cáscara también tiene un significado espiritual profundo. En las Escrituras, este acto simboliza la purificación y el refinamiento. Así como el trigo es limpiado de su cáscara para ser útil, los creyentes son llamados a ser purificados de todo aquello que los aleja de Dios. Este proceso de refinamiento es un tema recurrente en la Biblia, donde se describe cómo Dios trabaja en la vida de las personas para moldearlas, eliminando lo superficial y lo impuro, y revelando un carácter más santo. El simbolismo de separar el trigo de la cizaña en las parábolas de Jesús también refuerza esta idea, mostrando cómo al final lo bueno será separado de lo malo, y solo lo puro y valioso será preservado. El trigo también representa pureza y devoción en su uso en las ofrendas y rituales descritos en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, el trigo se usaba para hacer la ofrenda de grano, que debía ser de harina fina, mezclada con aceite y presentada junto con incienso. Esta ofrenda simbolizaba gratitud, dedicación y santidad. La pureza de la harina, obtenida a través de un proceso cuidadoso, reflejaba el llamado a los creyentes de ofrecer a Dios lo mejor de sí mismos, libres de impurezas y con corazones dispuestos a seguir su voluntad. Este acto de presentar trigo como ofrenda era una muestra de dependencia en Dios y de reconocimiento de que toda provisión provenía de Él. En el Nuevo Testamento, el trigo adquiere un significado adicional a través de las enseñanzas de Jesús. En sus parábolas, utiliza el trigo para ilustrar verdades sobre el reino de Dios y el crecimiento espiritual. En la parábola del sembrador, por ejemplo, el trigo simboliza la palabra de Dios que cae en diferentes tipos de suelo. Solo el trigo que cae en buena tierra produce fruto abundante, mostrando cómo la receptividad del corazón humano determina el crecimiento espiritual. Esta parábola resalta la importancia de cultivar un corazón dispuesto y receptivo, donde la fe pueda echar raíces profundas y crecer bajo el cuidado de Dios. El trigo también se relaciona con la unidad y la comunidad dentro del cuerpo de Cristo. El pan, hecho a partir de trigo, es un elemento central en la práctica de la comunión, donde los creyentes se reúnen para recordar el sacrificio de Jesús. En la última cena, Jesús partió el pan y lo compartió con sus discípulos, declarando que era su cuerpo dado por ellos. Este acto establece el simbolismo del trigo como un medio de unidad entre los creyentes, quienes, como granos individuales, son transformados en un solo cuerpo a través de su fe común. La comunión también enfatiza cómo el trigo, en su transformación en pan, representa la entrega de Cristo para alimentar y sustentar a su pueblo. El tema de la cosecha, central en la vida del trigo, también aparece en las Escrituras como una metáfora del juicio y la recompensa. En muchas enseñanzas bíblicas, la cosecha simboliza el final de los tiempos, cuando Dios reunirá a su pueblo y juzgará al mundo. El trigo que es recolectado y almacenado en el granero representa a los fieles que han vivido vidas justas, mientras que la cizaña que se quema simboliza a los malvados. Esta imagen no solo sirve como advertencia, sino también como una promesa de que el esfuerzo y la fidelidad de los creyentes serán recompensados en la eternidad. Más allá del juicio, la cosecha también simboliza alegría y plenitud. En el antiguo Israel, el tiempo de la cosecha de trigo era una temporada de celebración y gratitud, un momento para reconocer la fidelidad de Dios en suplir las necesidades de su pueblo. Las festividades como Pentecostés, que coincidían con la cosecha de trigo,
eran ocasiones para rendir homenaje a Dios por su provisión y para celebrar en comunidad. Esta alegría de la cosecha terrenal refleja la abundancia espiritual que los creyentes experimentan cuando viven en comunión con Dios y ven los frutos de su obra en sus vidas. El trigo también es un símbolo de resiliencia y perseverancia. Su capacidad para crecer en una variedad de condiciones climáticas y su resistencia a la adversidad reflejan la fortaleza que se requiere en la vida cristiana. Los creyentes, al igual que el trigo, son llamados a florecer incluso en medio de desafíos, confiando en que Dios los sostendrá y les dará la fuerza necesaria para superar las pruebas. Este simbolismo inspira a los creyentes a confiar en los tiempos de dificultad, sabiendo que estas experiencias pueden ser herramientas para su crecimiento espiritual y para glorificar a Dios. El color y la apariencia del trigo también tienen significados espirituales. El tono dorado del trigo maduro a menudo se asocia con la gloria y la abundancia, evocando imágenes de la bondad de Dios y la riqueza de su creación. Los campos de trigo, con sus espigas movidas por el viento, son un recordatorio visual del cuidado y la provisión constante del Creador. Este ciclo natural, desde la siembra hasta la cosecha, refleja los ritmos de la vida espiritual, donde los períodos de espera y trabajo son recompensados con frutos en el tiempo apropiado. El simbolismo del trigo conecta lo físico con lo espiritual, lo temporal con lo eterno. Su presencia en las Escrituras es un recordatorio constante de la dependencia del ser humano en Dios y de su cuidado en todos los aspectos de la vida. Desde las ofrendas del templo hasta las enseñanzas de Jesús, el trigo sirve como una metáfora poderosa de la transformación, la pureza y la esperanza. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas pueden ser como el trigo, sembradas con fe, purificadas a través de pruebas y cosechadas en el tiempo de Dios para su gloria. La imagen del trigo nos desafía a vivir con intención y propósito, sabiendo que nuestras acciones, como semillas sembradas, tienen el potencial de producir frutos que glorifiquen a Dios y beneficien a los demás. Su proceso de transformación, desde una simple semilla hasta un grano útil, nos enseña que el camino hacia la madurez espiritual no es instantáneo, sino un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y dependencia en Dios. El trigo, en su simplicidad, contiene verdades espirituales profundas que nos recuerdan la belleza y la sabiduría de la creación, así como la promesa de un futuro lleno de abundancia y gozo en la presencia de Dios. El trigo ocupa un lugar destacado en los rituales bíblicos, reflejando la conexión entre lo sagrado y lo cotidiano. Este grano, que era un alimento básico para las sociedades antiguas, también simbolizaba la provisión divina, la pureza y la devoción. En las Escrituras, el trigo aparece frecuentemente como un elemento esencial en las ofrendas, celebraciones y prácticas religiosas, convirtiéndose en un vínculo entre el trabajo humano y la gracia divina. En el Antiguo Testamento, el trigo era un ingrediente clave en la ofrenda de grano, también conocida como minjá. Este tipo de ofrenda, descrita en el libro de Levítico, consistía en harina fina hecha de trigo, mezclada con aceite y acompañada de incienso. La harina fina simbolizaba pureza y devoción, ya que era cuidadosamente preparada para eliminar cualquier impureza. Este detalle refleja el llamado espiritual a presentarse ante Dios con un corazón limpio y una vida dedicada a su servicio. La ofrenda de grano no se ofrecía para la expiación de pecados, como los sacrificios de animales, sino como un acto de adoración y gratitud. Este ritual servía para reconocer que todo lo que se posee, incluso los alimentos más básicos como el trigo, proviene de la generosidad de Dios. La inclusión de aceite en la ofrenda representaba la presencia y unción del Espíritu Santo,
mientras que el incienso simbolizaba las oraciones y alabanzas que ascendían al cielo. De esta manera, el trigo, en su forma transformada de harina fina, se convertía en un elemento cargado de simbolismo espiritual, conectando lo físico con lo divino. Al presentar esta ofrenda, el pueblo de Israel expresaba no solo su gratitud, sino también su dependencia de Dios para su sustento diario y su vida espiritual. El trigo también jugaba un papel central en las festividades religiosas de Israel, particularmente en la fiesta de las semanas, conocida como Shavuot o Pentecostés. Esta celebración marcaba el final de la cosecha del trigo y era una oportunidad para dar gracias a Dios por su provisión. Durante esta festividad, los israelitas ofrecían 2 panes hechos con la harina del primer trigo cosechado. Estos panes, que contenían levadura, eran únicos en comparación con otros rituales, ya que simbolizaban la inclusión y la abundancia. Shavuot no solo celebraba la cosecha física, sino que también recordaba al pueblo de Israel la fidelidad de Dios en cumplir su pacto. La festividad subrayaba la importancia de reconocer que todo lo que se recibe, desde los alimentos hasta las bendiciones espirituales, es fruto de la gracia divina. Otro ritual significativo donde el trigo estaba presente era el pan de la proposición, también conocido como el pan de la presencia. Este pan se colocaba en una mesa de oro dentro del lugar santo del tabernáculo, y más tarde en el templo. Estaba compuesto por 12 panes hechos de harina de trigo, representando a las 12 tribus de Israel. Este pan era reemplazado cada sábado, y los panes retirados eran consumidos por los sacerdotes como parte de sus deberes sagrados. El pan de la proposición servía como un recordatorio constante de la presencia de Dios entre su pueblo y de su provisión diaria. También simbolizaba la relación de pacto entre Dios e Israel, donde Él prometía cuidar de ellos, y ellos, en respuesta, debían vivir en obediencia y adoración. El trigo también estaba profundamente asociado con la celebración de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Durante esta festividad, los israelitas comían pan sin levadura, hecho de trigo, recordando su rápida salida de Egipto y la provisión de Dios durante el Éxodo. La falta de levadura en el pan simbolizaba pureza y la necesidad de eliminar el pecado de sus vidas. Este ritual no solo conmemoraba un evento histórico, sino que también tenía implicaciones espirituales, invitando al pueblo a reflexionar sobre su dependencia en Dios y su llamado a vivir en santidad. La conexión entre el trigo y la pureza espiritual se reflejaba en el simbolismo del pan sin levadura, que era una representación tangible de la santificación que Dios deseaba para su pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento también mencionan el trigo en contextos que resaltan su importancia espiritual y moral. Por ejemplo, el profeta Joel habla de la restauración de las cosechas de trigo como una señal de la fidelidad de Dios para bendecir y renovar a su pueblo. En contraste, el profeta Amós condena a aquellos que abusaban del trigo, manipulando las medidas y explotando a los pobres. Estas referencias muestran que el trigo no era solo un recurso material, sino también un símbolo de justicia, provisión y rectitud. Su presencia o ausencia en las narrativas proféticas reflejaba la relación del pueblo con Dios y su compromiso con los principios divinos. En el Nuevo Testamento, el trigo adquiere un significado aún más profundo a través de las enseñanzas de Jesús y su conexión con los rituales cristianos. Durante la última cena, Jesús tomó el pan hecho de trigo y lo partió, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Este acto estableció la práctica de la comunión, donde el pan se convierte en un símbolo del sacrificio de Cristo y de la unidad de los creyentes en él. El uso del trigo en este contexto
resalta su simbolismo como sustento, tanto físico como espiritual. El pan de comunión no es solo un alimento, sino una representación de la gracia de Dios y de la salvación ofrecida a través de Cristo. Jesús también utilizó el trigo en sus parábolas para enseñar lecciones espirituales. En la parábola del trigo y la cizaña, describe cómo ambos crecen juntos en el mismo campo hasta el tiempo de la cosecha, cuando son separados. El trigo simboliza a los hijos del reino, mientras que la cizaña representa a los hijos del mal. Este relato enfatiza la paciencia y la justicia de Dios, así como la importancia de perseverar en la fe a pesar de las adversidades. La imagen de la cosecha como un tiempo de separación y recompensa resuena en muchas enseñanzas de Jesús, subrayando el papel del trigo como un símbolo de redención y juicio. El simbolismo del trigo como agente de transformación también se encuentra en el Evangelio de Juan, donde Jesús compara su propia muerte a un grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Este mensaje encapsula la esencia del sacrificio y la renovación espiritual, mostrando cómo la muerte lleva a la vida eterna. El proceso de transformación del trigo en pan, que implica molienda, amasado y horneado, refleja el proceso de refinamiento y crecimiento espiritual que los creyentes experimentan a lo largo de sus vidas. El trigo, además de su uso ritual, también refleja principios éticos y espirituales. Su capacidad para alimentar a las comunidades y sostener vidas lo convierte en un símbolo de provisión y cuidado mutuo. La práctica de compartir pan, común en las culturas bíblicas, simbolizaba hospitalidad, unidad y solidaridad. En el contexto espiritual, este acto de compartir reflejaba el amor de Dios y la interdependencia entre las personas. En los rituales bíblicos, el trigo es mucho más que un ingrediente. Es un símbolo profundo de la relación entre Dios y su pueblo, de la pureza, la justicia y la fidelidad divina. Su presencia en las ofrendas, las festividades y las enseñanzas de Jesús subraya su importancia como un puente entre lo terrenal y lo divino. A través del trigo, las Escrituras nos invitan a reconocer la provisión de Dios, a vivir en santidad y a participar en su obra de redención. Su simbolismo, profundamente arraigado en los rituales bíblicos, sigue siendo una poderosa imagen de la gracia y la generosidad de Dios para con su creación. El trigo sigue siendo un símbolo de gran importancia espiritual y práctica en el mundo moderno, conectando temas de provisión, comunidad, transformación y crecimiento. Aunque su papel como alimento básico persiste, su significado trasciende lo físico y encuentra relevancia en las prácticas espirituales contemporáneas, las reflexiones éticas y los desafíos globales. Su conexión con los rituales y las enseñanzas bíblicas mantiene su vigencia, recordando la relación entre la fe, el esfuerzo humano y la provisión divina. En la actualidad, el trigo simboliza la provisión y la sostenibilidad de la vida. Su importancia como base para la elaboración del pan, un alimento universal, resalta su papel en el sustento humano. Más allá de su valor como recurso material, el trigo evoca una dependencia más profunda, una conexión con algo mayor que nosotros, ya sea el orden natural o la gracia divina. La petición del pan de cada día en el Padre Nuestro sigue siendo un recordatorio de que toda provisión, tanto material como espiritual, proviene de Dios. Este grano, que ha alimentado a generaciones, es una expresión tangible de la generosidad divina y un símbolo de gratitud y confianza. El proceso de cultivo del trigo también ofrece lecciones valiosas para la vida moderna, especialmente en un mundo que busca resultados inmediatos. Sembrar trigo implica paciencia, cuidado y confianza en un futuro incierto, cualidades que reflejan el desarrollo espiritual. Este ciclo natural de siembra y cosecha recuerda que todo crecimiento verdadero requiere tiempo,
dedicación y la disposición de esperar los frutos en el momento adecuado. En un contexto espiritual, este proceso inspira a las personas a cultivar virtudes como la fe, la perseverancia y la gratitud, confiando en que los resultados de su esfuerzo, aunque no siempre visibles de inmediato, llegarán en el tiempo perfecto. El simbolismo del trigo como agente de transformación también se mantiene relevante en la espiritualidad contemporánea. Su viaje desde la semilla hasta el pan representa un proceso de cambio que requiere esfuerzo y refinamiento. El trigo pasa por etapas de trilla, molienda y horneado para convertirse en un alimento útil, reflejando las pruebas y los desafíos que moldean a las personas en sus vidas espirituales. Este proceso invita a reflexionar sobre cómo las experiencias difíciles pueden ser herramientas de transformación, llevando a una conexión más profunda con Dios y un entendimiento renovado de uno mismo. El trigo se convierte en una metáfora del cambio positivo que puede surgir a través de la entrega y la fe. La capacidad del trigo para fomentar la comunidad y la conexión es otro aspecto significativo de su relevancia en el mundo actual. Compartir el pan, hecho de trigo, sigue siendo un acto universal de hospitalidad y unión. En las tradiciones cristianas, la comunión, simbolizada por el pan, destaca la importancia de la unidad en la fe. Este acto de compartir refleja el amor y la solidaridad, recordando a las personas que no están solas en su caminar espiritual. En un mundo donde la desconexión y el aislamiento son comunes, el trigo simboliza el poder de la comunidad para nutrir tanto el cuerpo como el espíritu. Las dimensiones éticas y ecológicas del trigo también resuenan en el contexto moderno, donde la sostenibilidad y la justicia social son temas centrales. Como un cultivo vital para alimentar a millones de personas, el trigo simboliza la responsabilidad colectiva de cuidar la tierra y distribuir sus recursos de manera equitativa. En las Escrituras, los profetas condenaron prácticas injustas relacionadas con el trigo, como el uso de medidas manipuladas para explotar a los pobres. Estas advertencias se aplican hoy en un mundo donde el acceso desigual a los alimentos y los desafíos del cambio climático ponen en peligro la seguridad alimentaria. El trigo nos llama a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como administradores de la creación, promoviendo prácticas justas y sostenibles que beneficien a todos. El trigo también ha encontrado un lugar en las prácticas espirituales modernas como un medio para fomentar la atención plena y la gratitud. Actividades como la preparación del pan casero se han convertido en una forma de meditación para muchas personas. Este proceso, que incluye amasar la masa, esperar a que fermente y hornearla, refleja los ritmos naturales de paciencia y transformación. En estas acciones, el trigo se convierte en una herramienta para conectar con lo divino, invitando a las personas a detenerse, reflexionar y reconocer las bendiciones diarias. Este enfoque consciente en un mundo acelerado subraya la importancia de encontrar a Dios en lo cotidiano. La resiliencia del trigo, capaz de crecer en una variedad de condiciones climáticas, y su resistencia ante desafíos ambientales, es un símbolo de perseverancia que inspira en el contexto moderno. En tiempos de incertidumbre y adversidad, el trigo recuerda a las personas la importancia de confiar en Dios y de mantenerse firmes en la fe. Su capacidad para florecer, incluso en circunstancias difíciles, refleja la promesa de que, con esfuerzo y confianza, la vida puede prosperar y producir frutos. El trigo, al crecer en campos que parecen interminables, evoca una imagen de esperanza y abundancia, una manifestación visible de la fidelidad de Dios. El color dorado del trigo maduro también tiene un significado especial, asociado con la gloria, la abundancia y el favor divino. Sus campos, movidos por el viento,
son un recordatorio de la belleza de la creación y de la riqueza de las bendiciones de Dios. Los ciclos del trigo, desde la siembra hasta la cosecha, reflejan los ritmos espirituales de la vida, alentando a las personas a aceptar cada etapa con gratitud y confianza. Este símbolo invita a reflexionar sobre la sabiduría y el orden inherentes en la naturaleza, fomentando un sentido de asombro y reverencia hacia Dios. El trigo sigue siendo una parte importante de las celebraciones y rituales en las tradiciones religiosas modernas. Las festividades que celebran la cosecha y la provisión de Dios recuerdan los tiempos bíblicos en los que el trigo era central para la adoración y la gratitud. Estas prácticas modernas, aunque adaptadas a los contextos actuales, conservan el mensaje de reconocer a Dios como la fuente de todas las bendiciones. El trigo se convierte en un punto de enfoque para la gratitud y la alabanza, invitando a las personas a celebrar la fidelidad divina y a compartir sus bendiciones con quienes las rodean. En las Escrituras, el trigo es una fuente de inspiración continua para los lectores modernos, ya que sus imágenes y simbolismos invitan a aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. La separación del trigo y la cizaña, como se describe en las parábolas de Jesús, sigue siendo una metáfora poderosa del juicio, el crecimiento espiritual y la purificación. Este simbolismo inspira a los creyentes a reflexionar sobre sus propias vidas, buscando alinearse con los valores del reino de Dios y abrazando el poder transformador de su gracia. En un mundo donde los alimentos a menudo se perciben como productos comerciales desconectados de su origen, el trigo sirve como un recordatorio de la santidad inherente en la provisión diaria. Su papel en la alimentación física y en el simbolismo espiritual fomenta una perspectiva integral que valora la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El trigo invita a las personas a ver su pan cotidiano no solo como un medio de sustento, sino como un regalo que conecta con Dios, con la naturaleza y con la comunidad. La relevancia moderna del trigo radica en su capacidad para transmitir verdades atemporales sobre la fe, la resiliencia y el cuidado divino. Su viaje desde la semilla hasta el pan es un reflejo del proceso espiritual de crecimiento y renovación, ofreciendo lecciones que trascienden generaciones. En el mundo actual, el trigo sigue inspirando gratitud, conexión comunitaria y atención consciente, recordando la belleza y la abundancia de la creación de Dios. Como fuente tanto de sustento físico como de simbolismo espiritual, el trigo continúa siendo un poderoso testimonio de la presencia y la provisión divina en todos los aspectos de la vida. El trigo, a lo largo de su ciclo de vida, se convierte en una poderosa metáfora de la experiencia humana y espiritual, reflejando temas de crecimiento, transformación, resiliencia y propósito divino. Desde la siembra de una semilla hasta la cosecha y su eventual transformación en pan, el trigo encapsula lecciones profundas que invitan a reflexionar sobre el camino de la fe, los desafíos de la vida y la conexión entre lo humano y lo divino. El proceso comienza con la siembra de la semilla, un acto que simboliza el inicio de algo nuevo, lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. Para que el grano germine, debe enterrarse en la tierra. Un acto que puede parecer una pérdida momentánea, pero que encierra el potencial de vida. Este momento inicial refleja las etapas en la vida en las que las personas deben confiar en el proceso, entregar sus planes y esperar pacientemente los frutos. Jesús utiliza esta imagen en el Evangelio de Juan cuando dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esta metáfora enseña que los momentos de entrega, sacrificio y aparente pérdida son, en realidad, oportunidades para un renacimiento espiritual y un crecimiento profundo.
A medida que el trigo comienza a crecer, enfrenta las adversidades del entorno, cambios climáticos, plagas y la necesidad de nutrientes adecuados. Estas pruebas se asemejan a los desafíos que las personas enfrentan en su vida diaria y en su camino espiritual. Así, como el trigo depende de la luz del sol, la lluvia y el cuidado del agricultor, las personas necesitan la guía de Dios, el apoyo de la comunidad y la perseverancia para superar las dificultades. El crecimiento del trigo en estas condiciones imperfectas subraya la importancia de la resiliencia, la fe y la capacidad de seguir adelante incluso en medio de la incertidumbre. El trigo que permanece firme ante el viento es un recordatorio visual del poder de la fe y la confianza en que Dios proveerá en los momentos más difíciles. El proceso de maduración del trigo es otra etapa llena de simbolismo. El grano no puede cosecharse antes de tiempo. Requiere paciencia para alcanzar su plenitud. Este ciclo enseña la importancia de esperar los tiempos de Dios y confiar en su plan. En una sociedad que valora la inmediatez, el trigo nos recuerda que el crecimiento espiritual genuino no se puede apresurar. Los frutos que perduran son aquellos que se han cultivado con cuidado y constancia. Esta metáfora inspira a las personas a invertir en su fe y a confiar en que las semillas de amor, bondad y fe que siembran darán frutos en el momento correcto, incluso si no ven resultados inmediatos. Cuando el trigo está listo para la cosecha, entra en un proceso de refinamiento, donde el grano es separado de la cáscara. Este acto de trilla y limpieza es una poderosa imagen del trabajo de Dios en la vida de las personas, eliminando lo que es superficial o impuro para revelar su verdadero propósito. Este proceso puede ser incómodo, pero es necesario para el crecimiento espiritual. Dios, como un cuidadoso agricultor, utiliza las pruebas y dificultades para purificar el carácter y moldear a cada persona según su voluntad. Este simbolismo invita a reflexionar sobre la importancia de dejar ir lo que no edifica, confiar en el refinamiento divino y abrazar la transformación como parte del camino hacia la santidad. La transformación del trigo en pan también es una metáfora profunda de la vida espiritual. Para convertirse en pan, el trigo debe ser molido, mezclado con otros ingredientes y sometido al calor del horno. Cada etapa de este proceso representa aspectos de la experiencia humana y espiritual. La molienda simboliza la rendición de la voluntad propia y la preparación para ser moldeados por Dios. El agua, que une los ingredientes, representa la acción del Espíritu Santo que da cohesión y propósito. El calor del horno refleja los desafíos y pruebas que, aunque difíciles, son esenciales para sacar a la luz lo mejor de cada persona. El pan final, nutritivo y completo, es un símbolo del propósito cumplido y la capacidad de ser una bendición para otros. Este proceso inspira a considerar cómo las experiencias difíciles pueden ser catalizadoras de crecimiento y una oportunidad para servir y alimentar espiritualmente a los demás. El campo de trigo en su conjunto también tiene un poderoso simbolismo comunitario. Una sola espiga por sí sola tiene valor, pero un campo lleno de trigo maduro es una imagen de unidad y colaboración. Esto refleja la vida en comunidad dentro de la fe, donde cada persona contribuye con su singularidad al bienestar colectivo. La metáfora del campo de trigo recuerda que el crecimiento espiritual no es solo individual, sino también comunitario, y que todos están llamados a trabajar juntos para producir una cosecha abundante. En un mundo donde la desconexión es frecuente, el trigo invita a valorar la importancia de la unidad y el apoyo mutuo. El color dorado del trigo maduro, moviéndose al viento, evoca imágenes de abundancia, gloria y la generosidad de Dios. Este paisaje natural invita a reflexionar sobre la riqueza de la creación y las bendiciones de la vida.
El ciclo del trigo, desde la siembra hasta la cosecha, resalta los ritmos de la vida espiritual, donde cada etapa tiene su propósito. Esta metáfora inspira gratitud y aliento para enfrentar los desafíos con fe y confianza. La cosecha del trigo es, finalmente, un recordatorio de los frutos del esfuerzo y la fidelidad. En las Escrituras, la cosecha simboliza tanto la recompensa divina como el juicio, un llamado a vivir vidas que produzcan fruto espiritual. Este momento invita a reflexionar sobre el legado que cada persona deja y cómo sus acciones contribuyen al reino de Dios. La cosecha es una promesa de que el trabajo en el campo de la vida tiene un propósito eterno y que Dios recogerá los frutos de la fe, el amor y la obediencia. El trigo, con su simpleza y profundidad, ofrece reflexiones metafóricas que conectan lo terrenal con lo divino. Desde el crecimiento hasta la transformación y la cosecha, su ciclo refleja el camino espiritual, lleno de desafíos, aprendizajes y bendiciones. Este humilde grano sigue siendo un recordatorio de la gracia de Dios, su cuidado constante y su poder para transformar incluso lo más pequeño en algo de gran impacto y belleza eterna. El trigo se presenta como un símbolo atemporal que conecta lo físico con lo espiritual, ofreciendo significados profundos que trascienden épocas y culturas. Su ciclo de vida, desde la semilla hasta la cosecha, y su transformación en pan, refleja de manera poderosa la experiencia humana y el camino espiritual. Representa el sustento, la transformación, la comunidad y la resiliencia, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con el mundo que nos rodea. En su esencia, el trigo nos recuerda nuestra dependencia de la provisión divina. Cada espiga que crece en los campos es un testimonio de la fidelidad de Dios, quien sostiene tanto lo físico como lo espiritual. Así como el trigo se convierte en el pan que alimenta el cuerpo, también simboliza el alimento del alma, representando la gracia y el amor de Dios que nos nutren en cada aspecto de la vida. Este sencillo grano, que ha sostenido a la humanidad durante generaciones, nos invita a vivir con corazones llenos de gratitud y a reconocer que todo lo que tenemos proviene de la generosidad de nuestro Creador. El proceso del trigo, desde su siembra hasta la cosecha, es un reflejo del crecimiento espiritual. La semilla que cae en tierra y parece desaparecer nos habla de los momentos en los que debemos soltar y confiar, dejando que Dios obre en lo invisible. Este acto de entrega, aunque difícil, nos prepara para una transformación mayor. A medida que el trigo crece, enfrentando vientos, tormentas y la espera paciente, aprendemos sobre la perseverancia, la fe y la importancia de confiar en los tiempos perfectos de Dios. Cada etapa del crecimiento del trigo es un recordatorio de que los frutos más valiosos requieren tiempo, cuidado y dedicación. El proceso de refinamiento que el trigo atraviesa para convertirse en alimento tiene un significado espiritual profundo. La separación del grano y la cáscara simboliza el trabajo de purificación que Dios realiza en nuestras vidas, eliminando lo que no nos edifica para revelar nuestro verdadero propósito. Aunque este proceso puede ser incómodo o incluso doloroso, es esencial para nuestra madurez espiritual. Nos enseña a abrazar los desafíos como herramientas de transformación, sabiendo que Dios utiliza cada experiencia para moldearnos según su voluntad. Al final, el trigo refinado que se convierte en pan es una imagen del propósito cumplido y de la capacidad de ser una bendición para los demás. El trigo también nos habla de la importancia de la comunidad y la conexión. Una espiga, aunque significativa, es parte de un campo que representa la unidad y el trabajo conjunto. Este simbolismo nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunidad, donde cada individuo tiene un papel que desempeñar en el bienestar colectivo. El acto de compartir el pan, tan común en las culturas de todo el mundo,
simboliza el amor, la hospitalidad y la solidaridad. En un mundo que a menudo promueve la individualidad y el aislamiento, el trigo nos recuerda que somos más fuertes y completos cuando trabajamos juntos y apoyamos a los demás. El color dorado del trigo maduro y su imagen ondeando al viento evocan abundancia, esperanza y la gloria de la creación divina. Este ciclo, que se repite año tras año, nos habla de los ritmos de la vida y de la fidelidad constante de Dios. El trigo nos invita a reconocer la belleza en cada etapa de nuestro viaje, a confiar en que cada temporada tiene un propósito y a esperar con fe el momento de la cosecha. Es un recordatorio de que, aunque las pruebas puedan ser inevitables, siempre hay una promesa de renovación y abundancia al final del proceso. En el contexto moderno, el trigo también nos desafía a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como administradores de la creación. Su papel como alimento esencial para miles de millones de personas nos llama a actuar con justicia y compasión, asegurando que sus frutos se compartan de manera equitativa. Además, su resiliencia en diversas condiciones nos enseña sobre la capacidad humana para superar adversidades con fe y determinación. Este humilde grano sigue siendo un símbolo de esperanza, fortaleza y el poder transformador de la gracia divina. En última instancia, el trigo encapsula la relación entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Su ciclo de vida y sus múltiples significados nos inspiran a vivir con propósito, gratitud y fe, reconociendo que cada aspecto de nuestra existencia está conectado con el cuidado amoroso de Dios. Al reflexionar sobre el trigo, somos invitados a ver nuestra propia vida a través de este símbolo, abrazando las lecciones que nos ofrece y encontrando esperanza en la promesa de un futuro lleno de abundancia y bendiciones. El trigo, en su simpleza y profundidad, sigue siendo un recordatorio tangible de la provisión de Dios, de su trabajo transformador en nuestras vidas y de la importancia de vivir en comunidad y solidaridad. A través de sus ciclos de crecimiento y renovación, nos enseña a confiar en el proceso, a perseverar en los momentos difíciles y a celebrar la bondad de Dios en cada temporada. Es un símbolo que no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu, recordándonos que la gracia de Dios siempre está presente, transformando lo cotidiano en algo eterno,